Esta es simplemente otra interpretación malintencionada por parte de los medios de comunicación y los grupos izquierdistas para intentar hacer quedar mal al candidato actualmente más votado en la República Argentina. Así que mejor quédate que te cuento qué pasa con Javier Milei, la venta de órganos y por qué se polemizó tanto. Javier Milei es un académico, lo que significa que puede tener debate filosófico sobre ciertos temas que no repercutan directamente en forma práctica sobre sus propuestas. Es decir, si él debate filosóficamente sobre la venta de órganos como propio de un académico, no implica que una de sus propuestas sea la venta de órganos. Entonces, ¿qué es realmente lo que dijo Javier Milei sobre la venta de órganos? Seguramente te quedaste con el fragmento sacado de contexto por parte de los medios de comunicación, pero lo que Javier Milei dijo es que actualmente en Argentina hay una falencia por parte del Estado en materia de trasplante de órganos. ¿Por qué? Porque actualmente en Argentina mueren más de 350.000 personas al año, las cuales son todas potenciales donantes gracias a la ley Justina que establece que cuando una persona muere en Argentina, sus órganos se donan a menos que establezca lo contrario. Entonces, ¿cómo puede ser que falleciendo más de 350.000 personas al año en Argentina haya más de 8.000 personas esperando un trasplante? Claramente los números no te están dando. Ahí hay una falla por parte del Estado en cuanto al trasplante de los órganos. En conclusión, Javier Milei quiso resaltar que el Estado está fallando y en medio está con nosotros, especialista en redes, y le damos la bienvenida. Gracias por visitarnos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, a ver, en nuestro afán, desde el triunfo en los comicios de Javier Milei, de hacer un curso acelerado sobre Milei y conocerlo un poquito más, estamos escuchando distintas voces, los que lo bancan, los que no, pero vemos mucha gente joven involucrada como vos. ¿Por qué? Porque nos devolvió la esperanza. Javier Milei es el único es un candidato. montón lo que estás diciendo. Es muchísimo y lo creo completamente. Yo a él lo conozco desde el 2018 y es el único candidato que actualmente tiene propuestas. Podrán gustarnos o no, pero últimamente las únicas propuestas que estuvimos discutiendo son las de Milei. El resto de los candidatos no las presentaron, no las conocemos, no sabemos cuáles son sus propuestas y seguramente porque son tan malas que hasta ellos mismos no las comentan. Javier Milei es el único que propone un plan para sacar a la Argentina de este descalabro económico, social y cultural en el cual tanto Juntos por el Cambio como el kirchnerismo nos han metido. ¿Cuántos años tenés? 21. 21, o sea que vos naciste, toda la etapa la viste con el kirchnerismo y con el gobierno de Macri, ¿no? Cuando decís te devolvió la esperanza, ¿esperanza en qué? ¿En qué áreas de tu vida cotidiana? O, a ver, uno no empieza por uno, sino por lo que ve. Fíjate lo que estábamos haciendo recién en La Plata, ¿no? La esperanza me la devolvió en el ámbito de creer que Argentina tiene futuro. Actualmente la problemática de los jóvenes es que no pueden mantenerse a sí mismos, muchos quieren independizarse y no pueden acceder ni siquiera a alquilar un departamento. Está todo extremadamente caro porque, lógicamente, los políticos siguen emitiendo mansalva a través del Banco Central, emitiendo contrademanda y generando inflación, devaluando nuestra moneda y haciendo que cada vez nuestro poder adquisitivo caiga cada vez más. Los argentinos, los jóvenes, hoy en día lo que nos preocupa es saber si vamos a poder seguir en Argentina en un futuro. ¿Qué te preocupa a vos puntualmente? A mí me preocupa saber si en Argentina realmente yo estudiando una carrera como Derecho, que es propia del país en el que la estás estudiando. No la puedes ejercer en otro lado. Puedes homologar las materias, pero alguien que estudia Derecho en Argentina es porque quiere su país, porque quiere quedarse en Argentina a ejercerlo. Y muchos jóvenes nos preguntamos hoy, ¿vamos a poder seguir en nuestro país? ¿Tiene un futuro en nuestro país? Y es Javier quien nos devolvió esa esperanza de que sí lo tiene. A ver, hay muchos que tienen la mirada de Milei de que todo es un intercambio por plata. Como decías vos, explicando, ¿no? El tema de los órganos, el tema de, bueno, más la dolarización de la economía, más todo es plata, 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 y no se ve el rasgo humano del Estado que muchas veces, bien administrado, te salva en educación, en salud, un tema también discutido, en conocimiento, por los dichos de Javier respecto del CONICET. ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo primero creo que se intenta llevar al lado de lo económico, porque propiamente Javier es el único economista, la red también es economista, pero nos enteramos hace unos días, jamás había hecho una declaración sobre la economía. Javier es el único que realmente explica conceptos económicos muy elevados, bajándolos para que el hijo del vecino lo entienda. Y es por eso que se asocia mucho a los temas meramente económicos. Pero él tiene un plan que abarca todas las aristas de las problemáticas argentinas, no solamente la económica. Si bien la económica es la más resaltable porque es justamente economista, tiene un plan que abarca salud, que abarca educación. Y yo no sé si el Estado te está salvando en educación. Ayer salió un video de La Matanza, una universidad donde se le caía el techo en las aulas. O sea, si eso es la educación pública de calidad que estamos defendiendo, estamos muy mal. Euge, yo quería preguntarte por algo que me parece espontáneo. Yo veo que, porque veo que viniste con un compañero que ya lo debo haber visto en cámara, veo que Milei está generando una militancia espontánea. Totalmente. Creo que eso no pasaba hace muchísimo tiempo. Atravesando todos los estratos sociales, ¿no? Una militancia espontánea que hizo que tuviera la campaña más barata de la historia. Javier Milei no pone un peso en redes.
Javier Milei no es como el resto de los políticos que tienen que poner plata en las redes sociales ¿Que para lo moverse. retroalimentan los que lo siguen? Lo hacemos por convicción. Nosotros creemos en el proyecto de Javier Milei y todos los jóvenes que manejamos las redes sociales por prevalencia un poco más que los adultos, podemos a través de internet chequear si lo que está diciendo el político que está hablando en cadena nacional es verdad o no. Cuando Alberto Fernández nos tenía encerrados y nos decía que todo el mundo estaba encerrado, era tan sencillo como buscar en internet y saber que no, que el resto del mundo se había liberado y que nosotros seguíamos en la eterna cuarentena. Sí. Es fácil ahora contrastar si te están mintiendo o no te están mintiendo. ¿Por qué ganó en el barrio 31, en algunos lugares de La Matanza, en lugares impensados? Porque ha logrado expandir su discurso de forma transversal independientemente de las clases sociales. Él es el que logró hacerle entender a las clases más bajas, a las clases más humildes, más relegadas, que en verdad el asistencialismo que le da el Estado es simplemente usarlos para hacer populismo. Que en verdad es una medida, es un parche, que lo único que hace es empobrecerlos cada día más. Como decía Y Lilita en su puntualmente- momento, perdón, sé que no sí. tiene simpatía con Milei, pero Lilita dijo una fábrica de pobres, tener una fábrica El de socialismo pobres. no tanto a los pobres que los multiplica, básicamente. Entonces, lo que está sucediendo con los pobres actualmente es que entienden que, primero, la inflación a quien más perjudica es al que menos tiene. Porque si vos tenés un poder adquisitivo más o menos decente, más o menos acorde a lo que podés gastar y ganar, la inflación obviamente te repercute, pero no tanto. Ahora, si tenés muy pocos ingresos y te aumenta todo, no te alcanza para ni comer. Perdón, vos dijiste que el socialismo multiplica a los pobres. Totalmente. ¿Vos creés que este gobierno es socialista Yo realmente? creo que este gobierno es un desastre. Directamente no tiene ni tinte económico, ni social, ni cultural. O sea, este gobierno directamente... No, porque mezclás conceptos, dijiste el socialismo multiplica a los pobres. La verdad que cuando uno ve la evidencia histórica, los regímenes capitalistas son mejores para generar riqueza, no hay duda de eso. Totalmente. Pero, digo, los pobres se multiplicaron más. Digo, este gobierno tiene un nivel de pobreza alto. Bueno, a ¿Qué? través de las políticas Que izquierdistas. es más o menos el que dejó Macri. Digo, cuando uno ve los números... Pero Macri no fue de derecha, ni mucho menos. No, pero déjame completar el argumento. Lo que yo digo es, cuando vos ves la evolución de la pobreza, tiene un pico con Alfonsín, en la época de la hiperinflación, baja con el menemismo, un pico en el 2001-2002, no le vamos a echar la culpa a Dualde, ¿no? Porque agarró cuando el desastre está hecho. Baja mucho la pobreza con el kirchnerismo y un pico con Macri, porque Macri agarra la pobreza en el 21% y la deja encima del 40%. Las políticas... ¿No se está usted equivocando un poquito en diagnóstico sobre quién es el culpable de la pobreza? Porque la verdad que cuando uno ve los indicadores de pobreza, fueron más fuertes cuando hubo gobiernos de derecha en Argentina. ¿Cuáles son los gobiernos de derecha que hubo en Argentina? Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Fernando de la Rúa y Mauricio Macri fueron gobiernos de derecha. No sé qué políticas de derecha crees que aplicaron. Para mí fueron gobiernos de derecha. Pero si ¿cuáles querés, lo son las podemos discutir políticas de hasta derecha mañana. que Digo, aplicaron? a ver, de todos modos, en la endeudarse, pobreza, a ver, ajustar las Lucio, tarifas y con someterse al respecto a la FMI, gobierno de pobreza y al derecha. asistencialismo, No, no estoy- hubo un para no hablar todos culpable. juntos, porque no se No entiende. hubo No un estoy diciendo que culpable. este es un gobierno de izquierda ni muy peronista, no estoy diciendo No, eso. es un gobierno de izquierda, efectivamente. ¿Vos creés que este es un gobierno Alberto de izquierda? Fernández le sale izquierda por los poros. A ver, Eugenia, ¿no es extemporáneo todavía hablar de derecha e izquierda, sino de qué te han dado los gobiernos en los últimos tiempos? Que no, pues la verdad, vamos a pararnos en la inflación. Los indicadores de todos los países que nos rodean son de una inflación de países de primer mundo, salvo nosotros. Bueno, Entonces ahí nos metemos también, no podemos hablar un poquito de la corrupción. no podemos hablar totalmente, de- pero la corrupción es propia de un gobierno de izquierda. Por lo general, cuando un gobierno es transparente, cuando un gobierno lleva las cuentas en blanco, cuando un gobierno muestra cómo administra el Estado, que es propio de un Estado chico, cuanto más grande es el Estado, más difícil es de administrar. Pero porque todo funciona de esa forma. Cuanto más tareas tenés, más difíciles te va a resultar ¿Vos realizarlas. decís que todos los gobiernos de derecha son honestos? Porque... No digo que todos los gobiernos de derecha sean honestos, porque no creo que tiene está también hablando que ver de con la populismo. honestidad Eugenia, intelectual de cada uno. Convengamos que hay populismos tanto de izquierda como de derecha Sin dudas, hoy en día, ¿no? sin dudas. Ahora, cuando Pero es Javier- innegable ver que los indicadores en los gobiernos, en los países donde gobierna la izquierda, donde la libertad económica está más restringida, donde el Estado está más presente, los índices de pobreza y de inflación son los más altos. Cuando Milei habla del voucher para la salud, fundamentalmente cuando hay gente que dice, por lo menos lo poquito que todavía tengo es salud y educación pública, ¿a qué pensás que está haciendo referencia? Porque muchos creen en la conciencia colectiva que voy a tener, los que no lo votaron, ¿no? Sí, sí. Que voy a tener que pagar ahora para que me atiendan hasta en un hospital. Bueno, eso es parte de una desinformación A ver. por parte de, ya sea los medios que difundieron esa mentira o por parte de las personas que no apoyan a Milei, difundiendo también por su parte esa falacia. A ver, En verdad, traducilo vos.
Javier Milei lo que va a proponer con la educación y la salud es básicamente cambiar las manos de quien recibe el dinero. Actualmente las universidades reciben dinero del Estado y lo administran. De esta forma, por ejemplo, en las universidades públicas, toda la vida fui a colegios públicos, voy a una universidad pública y una privada porque estudié 2 carreras, pero se nota, a preguntar a cualquier estudiante de universidad pública que vaya exclusivamente a estudiar y no a hacer política y no a hacer curro con el centro de estudiantes, que lo que más destacan de la universidad pública es las interrupciones a las clases constantemente por parte de los centros de estudiantes con la intención de tan solo obtener un voto más en las próximas elecciones. Eugenia, la seguridad social realmente está muy mal en la Argentina. El sistema de jubilaciones y pensiones. Y el gran problema lo van a tener las próximas generaciones, que sos vos, por ejemplo. Sí. ¿Cómo ves en cuanto al tema de las modificaciones y las reformas que quiere hacer Milei para las futuras generaciones con el pago de las jubilaciones? Las jubilaciones, en primer lugar, las personas tenemos que entender que es una cuestión de ahorro privado en el sentido de que cuando... Milton Friedman explicaba que hay 4 formas de administrar el dinero. Sí. La mejor forma siempre de administrar el dinero va a ser el dinero propio gastado en uno propio. Cuando hay otra persona que está administrando tu dinero, lo más probable es que lo administre mal, porque no es propio. Y no se valora cuando no es propio. Entonces, en primer lugar, la jubilación es una cuestión de ahorro propio. Después estuve diciendo mucho que Javier Milei va a eliminar las jubilaciones. No, va a privatizar, no a eliminar. No, volver a reformar lo que fue el y sistema de reparto, ¿no? Claro, el sistema capitalizado. El sistema capitalizado, exactamente. Pero al mismo tiempo se estuvo diciendo que se va a eliminar. Las que va a eliminar son las jubilaciones de privilegio, que hoy actualmente un jubilado cobra 70.000 pesos y Cristina 9 millones, el equivalente a 124 jubilaciones mínimas. Esa es la diferencia entre el pueblo argentino y casta política que Javier Milei tanto resalta. ¿Esa es la famosa casta? Totalmente. Cristina cobrando 9 millones de pesos de jubilaciones y nuestros jubilados 70.000 pesos no pueden pagar alquiler, no llegan a fin de mes, no pueden pagarse sus remedios. ¿Qué aportó Cristina? ¿Qué más es la casta? La casta es el político, la definición de casta es el político que vive durante años en la política y que utiliza el dinero del contribuyente para enriquecerse a costa del empobrecimiento del laburante, para con ese dinero perpetuarse en el poder constantemente y seguir laburando básicamente, obteniendo dinero básicamente... Los parásitos del Estado, como dice Javier. Totalmente. Y eso se debe a la crisis económica argentina. El Estado está colapsado de personas que no hacen absolutamente nada. Yo lo que te quiero preguntar, mientras tenés al laburante que los mantiene. Lo que te quiero preguntar es por esa gente. ¿Tenés el número? Porque, a ver... Chicos, le estamos preguntando como si se fueran 2 minutos. No, yo lo que digo es... Pará. ¿Hay gente que labura así, que cobra así laburar en el Estado? Sí, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. ¿Hay gente que cobra sin trabajar en empresas estatales? Totalmente, estamos de acuerdo. Lo que yo digo es, más allá del enojo que nos despierta, porque obviamente el tema de la indignación, vos de la indignación tenés que ir al diagnóstico. ¿Es mucha guita eso? O ponele, guita. O es más guita los impuestos que vos no le cobrás a empresas que tienen abogados y contadores caros que los asesoran para evadir impuestos? ¿Pero por qué tiene que ser una cosa o la otra, Lucio? Actualmente el 90% de los impuestos representan el 2% en términos recaudatorios del PBI. Para repetir la frase. El 90% de los impuestos representan en términos recaudatorios del PBI es solamente el 2%. Vos podés eliminar el 90% de los impuestos y en el PBI te va a afectar un 2%. Bueno, correcto, los eliminamos. ¿Y de dónde recaudamos? Bajamos el gasto público. Bajamos el gasto público. Dejamos de tener asesores, dejamos de tener al amante del intendente metida en la intendencia, dejamos de tener 1.500 asesores por diputado. ¿Vos sabés que la mitad del gasto público son jubilaciones y pensiones? No, la mitad, el 45%. ¿Vos sabés cuánto? 45, bueno, casi la mitad. Lo que yo te quiero decir es, está muy bien bajar el gasto público, de hecho este gobierno lo está haciendo, no de un modo acelerado ni salvaje. ¿Qué gasto público está bajando Alberto Fernández? Alberto Fernández no, Sergio Massa, Alberto Fernández... Bueno. ¿Qué gasto público está bajando el kirchnerismo, el gobierno, la Unión por la Patria? ¿Qué gasto público está bajando? El gasto público estaba a 4 o 5 puntos del PBI, está en 1,9. ¿Qué es lo que recortó? Sí. Porque si el ajuste se lo hace al pueblo, si el gasto público que están recortando es sobre el asistencialismo social que durante años hicieron dependiente a la gente, no sirve. Que el ajuste se lo hagan los políticos, no al pueblo argentino. Te la explico fácil. Estamos cansados que nos ajusten a nosotros mientras ellos siguen cobrando lo mismo. Javier Milei cuando empezó a ganar su sueldo era 270.000. ¿Dejan hablar? Claro, pero bueno, dejan hablar. Explícalo fácil como hace Milei. Gasto público, te la explico fácil. Yo pagaba 2.000, 3.000 pesos de luz. Sí. Hoy pago 10.000 pesos de luz. Ahí están achicando el gasto público. Porque me redujeron el subsidio. ¿A quién ajustaron? No, me ajustaron a mí que puedo pagarlo. Al pueblo, como siempre, sí, te están ajustando a vos que sos del privado. Esto no tiene que ver con lo inmediato. Esta es responsabilidad de muchos gobiernos. Vos explicabas recién, la pobreza tuvo picos, subió y bajó. El asistencialismo no tuvo picos, nunca bajó, siempre subió. Y fue responsabilidad de todos los gobiernos. Yo no tengo ningún... Perdón, yo puedo pagarlo. Aguantame un segundo. No tengo problema. Que ajusten al privado, me interesa
ellos siguen aumentando su sueldo todos los meses. Entendemos el concepto de cada uno de los dos. ¿Y cómo hacemos para reducir subsidios? Clara habló de asistencialismo. No te estoy hablando de justamente reducir Si vos querés ajustar reduciendo subsidios, ¿quién paga la factura de luz? Las personas no tienen la culpa de que el Estado las haya utilizado y hoy dependan de un plan social. Es el Estado el que tiene la culpa. Pero muchísimas personas sí en Argentina. Y no podemos dejarlas desamparadas porque un Estado asistencialista estuvo durante muchísimos años. Lo que yo digo es, cuando Javier Milei habla de achicar el gasto estatal, digo, la verdad que el gasto estatal hay que achicarlo, eso no hay ninguna duda. Pero no el pueblo. No, está bien, pero lo que digo es, entremos en el argumento fino. ¿Cuántos puntos del PBI son las jubilaciones y pensiones? ¿Se puede ajustar jubilaciones y pensiones? No. ¿Pero por qué justo querés ir con las jubilaciones y pensiones y no con el sueldo de los políticos? Bueno, ¿cuántos puntos? Nosotros no vamos a ajustar a la gente. Muy bien. No se puede ajustar por el lado de las ¿Cuántos puntos es el sueldo de los políticos? ¿Cuántos puntos es el sueldo de los políticos? ¿Cuántos puntos es la amante del intendente? ¿Cuántos puntos? Porque yo lo que digo es, discutamos moral, pero también discutamos seamos buenos. También hay simbolismo. Cuando vos decís hay que ajustar a los políticos, es decir, muchachos, empecemos a vivir todo sin la vida blindada, yendo nada más cuando se inunda, como decía la canción de chofer. Ahora pará, tiene chofer. Perdón, quiero decir algo, porque ella habló de asistencialismo y las últimas declaraciones de Milei tuvieron que ver con que cuando le preguntaron por los planes sociales, dijo no, los planes no se van a tocar en tanto la gente los siga necesitando. Claro, vamos a explicarnos respecto eso. a los planes sociales, nosotros vamos a crear una competitividad en cuanto al empleo privado, que las personas propias van a abandonar el plan social porque les va a convenir trabajar. La gradualidad. No te conviene laburar en el sector privado porque en el plan social cobras lo mismo. Bien, cobras 140.000 pesos en total, que es lo mismo que cobra una persona que labura capaz 8 horas. Ahora, lógicamente las personas van a depender de un plan social. Pero si las sacamos de ahí, porque ellas voluntariamente van a querer dejar de cobrar un plan social, porque el empleo genuino, el empleo privado va a remunerarse muchísimo mejor. Y te hace crecer y pasa la dignidad del trabajo. Te genera derechos que no te genera el plan social. Vos sabés que la gente que está escuchando dice, todo bien, Euge, pero yo tengo 60, ya no tengo más para vivir otra Argentina. ¿En cuánto tiempo? No digo, no, yo tengo 55, pero digo los 60, 70, 80. No importa, no te das el ¿entendés? Dicen, yo quiero el hoy. Y muchos están votando a Milei por el hoy y otro le dice, que no, simpático con Milei, che, no te dejes engañar. ¿En cuánto tiempo se habla el país de Milei que sale adelante? Javier jamás dijo que esto es de un día para el otro porque no. Yo digo la interpretación que hace hacer. la gente, de decir, yo necesito la solución hoy. Magia no puede hacer, es economista, no es mago. Claro. No puede arreglar desastres económicos de hace 100 años en 2 meses. La inflación aproximadamente cuando uno emite desde el Banco Central tarda en repercutir en la Argentina, en la sociedad, 1 año. Cuando uno emite no es que automáticamente tenés inflación. Aproximadamente tarda 2 meses. El resultado que tarda eliminar los pesos y volver a equilibrar un poco la economía es de 9 a 24 meses. Igual te digo, quiero sumar, perdón, que discúlpenme, si 2 años o 24 meses es lo que tarda Javier en intentar estabilizar la economía, nos tenemos que levantar todos y aplaudirlo. Ahora ninguno lo ha hecho. A ver, Eugenia, muchos se están preguntando hoy, que están mirando, que ni fueron a votar o que no lo votaron, che, o dura de 10 días o es el estadista que estábamos necesitando. Vos sabés que hay una dicotomía porque despertó a muchos a decir, ¿no será la persona que critica a la casta? Porque la verdad que la casta no nos dio nada. Y otros dicen, no, pará, vamos abajo del tren. Pero pará, ¿está Andrés Malamucha? Andrés, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. ¿Estás escuchando? Guillermo, ¿cómo estás? Te estoy escuchando. Bueno, estamos analizando el fenómeno Milei fundamentalmente porque hay mucha base de sustentación mileísta joven que atraviesa todos los estratos. ¿Estás de acuerdo con esto? Por supuesto. Bien. Ganó en todo el país, salvo en las 2 Buenos Aires. Esta es la noticia de la elección. A ver, explícanos eso. Ahondemos un poquito más. Salió tercero en la capital, salió tercero en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué quieres decir Por eso con no lo vimos venir. Que salió tercero. Que le ganó el peronismo y que le ganó Juntos por el Cambio. Que tenemos una visión ganó centralista. En 16 provincias. Por supuesto, ambacéntrica. El obelisco nos nubló la visión del país. Completamente. Ajá. Y, a ver, no se lo vio venir porque esta visión centralista hace que creamos que todo lo que pasa en Argentina pasa por lo que ocurre ahí en las calles del Congreso. Porque todos los grandes dirigentes nacionales y porque todos los medios nacionales de comunicación son porteños. Eugenia. Sí, siendo de Santa Fe, recorriendo las provincias, le doy completamente la razón. No midieron a las provincias. En Salta sacó 50 puntos. La mitad de los salteños apoyan a Milei. En las provincias arrasó. Los resultados electorales se cargan primero en las provincias y es por eso que tardaron hasta el 60% escrutado para mostrarlo. Porque si no mostraron un Javier con 39, 40 puntos. ¿Vos creés que Milei, y le pregunto a los dos, me gustaría analizarlo,
lo que obtuvo en las PASO es el piso para seguir creciendo. Totalmente. ¿O hubo mucho voto? Yo conozco mucha gente que me dijo antes de la votación, voy a votar a Milei para que se le llene el que te dije de pregunta a todo y después voy a cambiar el voto. Yo no conozco personas que hayan hecho eso, al contrario, conozco personas que votaron calpaz en la interna de Juntos por el Cambio para que gane uno o pierda el otro, pero que en verdad su voto de convencimiento o su voto argumentado es con Milei y lo van a hacer en las generales. Yo creo que el 30 puntos de Milei es el piso y no el techo. A ver, Andrés, ¿vos qué crees? Hoy es el piso. Hoy Milei tiene momentum, tiene inercia. Y está el mecanismo de subirse al carro de la victoria. Hoy Milei tiene más del 40%. Hoy, mientras tanto van a pasar cosas, sobre todo... Para, Andrés, expliquemos esto. Hasta donde sabemos, tuvo el 30. ¿Por qué decís que hoy tiene el 40? Porque hoy se lo considera no solamente viable, sino esperanzador. Hoy genera una ola de entusiasmo. Al mismo tiempo está colapsando la economía. Es Que la decir, economía colapse es muy malo para el gobierno y para su candidato, que es el ministro de Economía. Pero puede llegar a ser malo para Milei también, porque la gente siente que ya votó. Y a partir de ahora va a asociar lo mal que le pasa con el candidato ganador, aunque Milei no tenga responsabilidad directa en lo que está pasando con la economía. Andrés, pero la gente va a sentirse mal. Sí. El entusiasmo a partir de ahora se torna miedo, no en Milei. A ver, miedo de lo que viene con la economía. Es lo nuevo. Y Milei lo que necesita es generar una ola de positividad. Sí, es lo nuevo, es lo que mucha gente quiere escuchar, pero hay que tener en cuenta algo, porque todos los discursos pueden ser muy buenos de todos los candidatos, pero ahora estamos hablando de Milei. Pero Milei, que reniega de la casta, va a tener que enfrentar a la casta en el Congreso de la Nación. Y él no va a tener una mayoría, por más que gane en primera vuelta. Él va a tener una porción muy chiquitita dentro del Congreso. Y ahí de la nos Nación vamos a dar cuenta si los políticos realmente trabajan en pos del pueblo o no. Si Juntos por el Cambio va a defender al pueblo o no. Pero no te des cuenta cuando llegás. Te tenés que dar cuenta antes. Y él lo sabe. Si se replica el resultado de las PASO, Javier entra al Congreso con 40 diputados y 8 senadores. Espérame, porque no estoy hablando con vos. No, pero yo sí. Le estoy preguntando a Malamud. Tranquilo, no hay problema. No hay problema. Estoy hablando con Malamud. Después te pregunto a vos. Podemos debatir todos juntos. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué le querés preguntar a Malamud, Javi? Dale. Estoy haciendo una pregunta. Lo que le estoy preguntando a Malamud es qué tipo de gobernabilidad va a tener Milei si llega a la presidencia y con un Congreso en contra. O con un Congreso que necesita. Estamos asumiendo que Milei gana las elecciones, lo que está lejos de ser imposible. Si Milei gana las elecciones, va a tener una hiperminoría en el Congreso, porque no va a alcanzar el tercio en ninguna de las dos cámaras. ¿Cuál? El tercio en las cámaras es lo que le provee al presidente de un escudo legislativo. El escudo legislativo es el tercio que bloquea el juicio político. Milei no lo va a tener. No es que no va a poder pasar las leyes, no va a poder garantizar la finalización del mandato, salvo que haga alianza con legisladores que vienen de otros partidos. No es imposible. Hay un núcleo intenso de macristas y un núcleo subrepticio de masistas que lo podrían ayudar. A ver, Andrés. Pero son parte de la casta. Pero el radicalismo no, ¿eh? Claro, pero pará. Ojo, ¿eh? Está haciendo referencia a algo que recién decía Eugenia. Lo que vos estás diciendo es la casta a la que se refiere Milei, pero ¿creés que Milei, llegado el caso de ser presidente, va a tener que hacer este tipo de alianzas? Hay dos cuestiones. Primero, Bukele cuando asumió la presidencia lo hizo con 0 diputados. Hoy tiene mayoría en ambas cámaras. ¿Y cómo gobierna? Hay muchísimas formas de gobernar. Vos presentás un proyecto actualmente. Milei llega a la presidencia y presenta un proyecto. Es una forma. Milei presenta un proyecto para bajar la gasta de impuestos. O como Perú, que lo que hizo es abolir el Congreso de la Nación. Permíteme contestarte, por favor. Cuando Milei llega a la presidencia, presenta un proyecto para bajar los impuestos. En el momento en el que los 40 diputados de Milei le voten a favor y el resto le voten en contra. ¿40 va a tener? Si se replica el resultado de las elecciones de las PASO, Milei entra al Congreso con 40 diputados y 8 senadores. Andrés te está escuchando. Si Milei propone un proyecto para bajar los impuestos y los únicos que votan a favor son los diputados de Milei, lo único que hacen los legisladores de Juntos por el Cambio es cavarse su propia tumba, porque van a demostrar que no están a favor del pueblo, sino a favor de la casta política. Y en las próximas elecciones legislativas, créeme que el pueblo se lo va a cobrar. A ver, está diciendo interesante, Eugenia, Andrés, que hay cuestiones en donde van a quedar al descubierto aquellos que no acepten, por ejemplo, la baja de impuestos, ¿no? Entre otras cosas que propone. Sí. Muy interesante. Dijo dos cosas importantes. Sí. La primera es la estrategia de Bukele. Bukele consiguió el consenso del legislativo en parte rodeándolo con tropas armadas. Claro. Ese fue el mecanismo a partir del cual él consiguió el consenso del legislativo y del judicial. En Argentina lo que tenemos es probablemente consenso en algunas políticas. Reducción de impuestos, por ejemplo. Pero si vos reducís impuestos ahora, lo que haces es desfinanciar al Estado, que ya tiene tremendo déficit.
y depende para su subsistencia del Fondo Monetario, que lo que te exige es que reduzcas el déficit. No es primero Así la que reducción. no es un problema de Milei, es un problema de Argentina, que no se resuelve en 2 días. Público y luego los impuestos, porque lógicamente el gasto público se financia, entre muchas razones, con impuestos. Reducís primero el gasto público y cuando ya tengas una reducción considerable, podés eliminar al menos el 90% de los impuestos que representan en términos recaudatorios el 2% del PBI. ¿Y cómo seguís pagando jubilaciones y pensiones? Andrés, si llegás a ese punto. Pero, espera, acá... Pare, porque estaba diciéndole a Andrés esto. ¿Qué le respondes a Eugenia? Que tiene razón, hay que reducir el gasto público. La cuestión es que reducir el gasto público es dejar... Pero digo, perdón, acá discutimos conceptos y no discutimos números. Si vos, por ejemplo... yo no soy economista. Por eso digo, si vos, por ejemplo, dejás de pagarle al FMI... Si vos al FMI le decís, mire, la verdad, muchacho, discúlpeme, ustedes sabían que nos prestaron la plata que no podíamos devolver. ¿Alguien duda de esto? No, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que el FMI...? ¿Me dejás terminar una frase? Pero espera, me dejás... Tranquilo, estamos debatiendo, chicos. ¿Puedo terminar un párrafo sin que interrumpa? Yo te contesto lo que vos preguntaste. Nadie duda que la guita llegó. Pero es fácil. Pero entre Macri y Cristina se pelean por el por qué. El tema es así. Tenemos 100 y gastamos 120. Fuiste. Entonces, es un problema. Claro que en ese sentido, el diagnóstico de Milei es correcto. Tenemos 100, gastamos 120. Entonces vos agarrás y ves la cuenta y decís, che, ¿cuánto es? Planes sociales esto. Moralmente está mal que la gente cobre sin laburar. Moralmente está mal. Las amantes de los políticos es tanto, tal cosa es tanto. La administración pública. Y la administración pública. Y la deuda con el FMI y de los 20 que son 15. Entonces, lo más fácil es llamar al FMI y decirle, mire, muchachos, la verdad ustedes nos prestaron plata, nos prestaron no me acuerdo si era 7.000, 8.000% de la cuota que le correspondía a la Argentina. Ustedes sabían que la plata que le prestaban a la Argentina no la podían devolver. No importa que el presidente fuera Macri. Hay una continuidad jurídica llamada República Argentina. Pero se llama democracia, déjame terminar. Y a la continuidad jurídica llamada República Argentina, ustedes le prestaron la plata que sabían que no podía devolver. No me pueden aguantar un año. No me puede, digo, que... No, porque somos su máximo acreedor, Lu. Listo. No hay problema. ¿La deuda y no la pagás? No hagamos sonido, porque si no... Ok, no hay problema, ya entendí. ¿Vos en tu vida personal pedís deuda y no la pagás? Paguémosle... No, yo no. Pero yo no soy de Argentina, soy una por eso persona. te pregunto, pero si lo estás planteando... Listo, no hay problema, paguémosle todo Moralmente me parece terrible. Paguémosle todo me gustaría escuchar a Andrés Malamud, le pagamos todo el FMI. Porque se tiran la pelota el uno para el otro, Cristina y Macri, pero te pueden dar respecto de por qué tuvieron que acudir al FMI. Y yo quiero saber tu opinión de estos 50.000 millones de dólares que hoy estamos viendo, está más ahí viendo cómo hace para negociar. Yo no soy economista, soy politólogo. Y como tal te puedo decir que las instituciones funcionan con reglamentos. Y el Fondo Monetario estipula las condiciones en las cuales te presta y te flexibiliza la negociación. Y lo que están diciendo es aguantarnos un año, no existe en el estatuto. Bueno, listo. No hay problema. Y si el fondo te paguémosle todo al fondo. Entonces no claro, las deudas hay que pagarlas. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? Listo, no hay problema. Paguémosle todo al fondo. Pero hay que pagar. ¿Y de dónde saca? Por supuesto que hay que pagar. ¿De dónde sacamos la plata? ¿De dónde la sacamos? Reduciendo lo que actualmente cobran los políticos argentinos. Cuando Javier Milei alcanza. ¿Eso es lo que quiere hacer Milei? ¿Está hecho el número y alcanza? Sí, cuando Javier Milei es economista. Cuando Javier Milei empezó a donar su sueldo, ya va donando 20 sueldos. El único que dona su sueldo religiosamente todos los meses. Empezó donando 200. Eso no alcanza, papá. 200. Yo no digo que el sueldo de los políticos. No digo que el peso de los políticos, que el sueldo de los políticos alcance para pagarle al FMI porque sería una burrada atómica. Pero no es el sueldo de los políticos nomás. Son los asesores de los políticos, son los choferes de los políticos que no necesitan seguridad privada y la tienen igual, seguridad estatal y la tienen igual. Son la cantidad de asistencialismo que se da a los propios partidos políticos, la bajada de línea que se da a las universidades para el curro de los centros estudiantes. Es muchísimo lo que se puede llegar a recortar en cuanto a gasto público para poder honrar, ser respetuosos y pagar las deudas que se pidieron. Pero ¿por qué honrar? Andrés, perdóname, chicos. Cuando quieras intervenir, metete. Yo sé que esto es la política ficción. ¿Tuvo honor y honra el FMI cuando le dio la guita a Macri? Quiero que intervengan todos.
tuvo honor y honra. Mirá que no, porque se la prestaron a él. Y a Alberto no, y a Cristina no. Sí, no, le pedalearon para adelante lo que le habían prestado a Macri. Pero se acaba de desembolsar el FMI plata a Sergio Massa, ¿qué me estás diciendo? Está bien. No, le va a desembolsar la que es para Lucio, pará, porque ya pongámosle un punto a este tema. Al kirchnerismo fue quien más le prestó está claro y está Dejen de hablar de Macri, búsquense un nuevo tema de conversación. Y no lo digo para nada Macri, pero cansan. Pero Macri todo el tiempo. Eugenia, bueno, pero pero Macri, digo, el FMI, ¿a quién se la prestó? Lucio, porfa, ¿puedo hacer una pregunta? Me gustaría preguntar, porque veo que una de las cosas que más incomoda de Milei es que la gente de la grita no sabe con quién pelear, porque del otro lado tampoco están ganando. Mi pregunta es, ¿qué le decís a la gente que lo mira a Milei y dice, a mí me da un poco miedo porque se ve un poco loco Milei? Vos que lo conocés de cerca, ¿qué le podés decir a esa gente que... Por la reacción introspectiva que a veces tiene? Que no se puede acercar a Milei porque lo ven como un personaje bastante locuaz. Hay dos cuestiones. La primera, que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, por lo que el resto de los candidatos tenés el 100% de chances de que te van, perdón la palabra, a cagar. Tenés el 100% de chances. Milei jamás gobernó. Milei jamás fue presidente. Milei jamás, la Libertad Avanza jamás fue gobierno. Tenés el 50% al menos, si querés, te doy el 50% de chances de que sí va a hacer la cosa mal. Tenés el 50% de que no. Que esa diferencia de todos los políticos, un 50% que es un montón. Y por otro lado, a las personas que dicen, Milei está loco, la diferencia entre un genio y un loco, como lo dice él, es el éxito. En la medida en la que sus propuestas funcionen, va a dejar de ser llamado el loco para ser llamado el genio. Y por otras cuestiones, el hartazgo con el que Milei habla, en primer lugar es porque tiene sangre en las venas. Cuando a uno le molesta algo, cuando uno ve injusticia, si no se enoja, preocupate. Y en segundo lugar, representa también a la población cansada de laburar todo el día y no llegar a fin de mes, de ver que cuando Javier Milei empezó a ganar su sueldo fue 270.000 pesos, hoy son 900.000. Hace 2 años. A ver, Eugenia, dejá de preguntarle a Andrés. Hace 2 años no más que diputado, de 270 a 900. Muchos lo juzgaban, más que por lo que decía, por el carácter, por cómo se lo veía a veces cambiando, ¿no? Y doblando la curva a 250. ¿En cuánto le jugó a favor y en cuánto en contra? Si es que tiene importancia en tal caso. Sí. Por ahora, la disruptividad le jugó a favor. Hace 10 años que Argentina no crece. Los chicos que tienen 30 años y están votando ahora, nunca vieron a Argentina mejorar salvo cuando ganamos el Mundial. Alguien que grita contra los responsables solo puede crecer. Y él lo que tiene es que además genera, y esto es importante, entusiasmo. No es solamente alguien que viene a destruir, aunque haga su campaña basada en bombas a Hiroshima. Es alguien que tiene un diagnóstico claro, que puede ser o no real, tiene una propuesta concreta, que puede o no funcionar, pero se entiende cuando habla. Andrés, tanto se entiende que cita textos y autores y la gente no cambia de canal. Son pocos los políticos que pueden hacer esto. Andrés, recién Eugenia hablaba de bajar el gasto público, donde la seguridad social tiene, la verdad, que un porcentaje muy importante se lleva a la seguridad social, y también habló de bajar impuestos. ¿Qué margen puede tener un político como Milei, que ahora está todo dado el escenario que puede llegar a ganar las elecciones generales de octubre, en bajar impuestos, sabiendo ya por anticipado que la recaudación de impuestos genera en buena parte el financiamiento de las jubilaciones y pensiones? Las jubilaciones y pensiones son inelásticas, no se pueden bajar nominalmente. Los impuestos no se pueden bajar mientras tanto. Lo que sí se puede bajar son las tarifas, los subsidios a las tarifas. Ese es el gran gasto público que se puede bajar. El otro es simbólico, el gasto político es simbólicamente importante, pero cuantitativamente irrelevante. Pero los subsidios son importantísimos y son ineficientes. Es por ahí que se puede cortar. Ayer dijo Andrés, a propósito de esto, Milei, el tema de, bueno, con los comunistas yo no transo, no hago acuerdos. Habló de China, Cuba, Venezuela. A ver, tenemos el tape, Javi. Dale, a ver, ponelo, porque eso es interesante. Dale. A ver, porque, perdóname, Javi, lo tenés en puerta porque decir que no vas a negociar con la primera o segunda economía más importante del mundo sonó medio fuerte. Pero pará, ¿no? China está acá en la Argentina. Además, sí, acaba de venir más de ahí. Dale, ponelo. A ver. Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio. Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Ahí, obviamente. Claramente. Y en cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina, hablaste duramente de Lula en el pasado. ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás si sos presidente? De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa
que perjudica a los argentinos de bien. O sea, en el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer empresarios prebendarios. Esto generó muchísima polémica. ¿Pero por qué? Digo, ¿por qué pregunto esto también, Andrés? Porque no se lo dijo a un medio local o un medio norteamericano. No, se lo dijo a Bloomberg. Exactamente. Que es una agencia económica fundamentalmente. Que dispara para todos lados. Por eso, Andrés. Es que uno suele estar acostumbrado... Escuchemos a Andrés y después me interesa escucharte. Dale. Dos cosas. Primero, Bolsonaro dijo lo mismo y no lo pudo concretar, porque China es el principal socio comercial de Brasil. Así que no importa que se hagan lo malo con China, uno no puede en la práctica enemistarse con China. Segundo, es irrelevante, porque él fue muy claro. Él va a permitir que los privados comercien con quien quieran. Y el comercio con China es privado. Así que esto es fulbito para la tribuna. Y es muy inteligente de su parte, pero no tiene consecuencia de política exterior. Y ahí, Euge, ¿qué decís? Comparto que el privado puede comercializar con quien quiera, porque justamente un principio dentro del liberalismo es permitir que el comercio, dentro de los márgenes morales, siempre y cuando no vaya en contra de la ley, cada uno puede comercializar. Pero hoy mirar a China como un país comunista, ¿no es extemporáneo también? No es extemporáneo para nada. China actualmente es un régimen dictatorial. Sí. O sea, en China los ciudadanos no son Pero es el libres. país que necesita todo lo que tenemos. Digo, para la mirada de un Milei, es netamente capitalista. Alimento, energía. Abrirse al mundo no es solamente abrirse a China. Hay muchísimos países en los cuales podemos exportar y comercializar e intercambiar bienes y servicios. Perfecto, porque acá estamos hablando de 1.500 millones de habitantes. Y te digo una cosa, que tiene como uno de los principales socios en su economía Estados Unidos. Pero estamos acostumbrados al político que su discurso varía para obtener votos o que no es honesto intelectualmente. Sí. No importa si... Pero Andrés te acaba de decir que fue fulbito para la tribuna. No fue fulbito para la tribuna ni de casualidad. Yo ahí no lo comparto. Comparto que la comercialización privada con China del sector privado se va a realizar, por supuesto. Luego. Ahora, dentro del Estado, Javier Milei no va a tener lazos con países comunistas porque lo único que han traído como resultado de sus políticas es muerte, miseria y desastres económicos para cualquier país que lo haya aplicado. Recién, Euge, lo mencionabas a Bukele y me gustaría que nos cuentes vos un poco qué políticas de seguridad se van a tomar y que después Malabún nos diga si eso es aplicable. Sí. Y déjame agregar, buscame las imágenes de Bukele con todos los presidiarios en las cárceles. Dale. Contame, Euge, ¿qué medidas de seguridad están planificando? En cuanto a seguridad, tenemos a una persona extremadamente preparada en cuestiones de seguridad, que es Victoria Villarroel, que es una mujer brillante y extraordinaria para encargarse de todos los temas relativos a la seguridad. Nosotros lo que vamos a hacer es primero bajarle la edad de imputabilidad, delito de adulto, condena de adulto. ¿A qué edad? A 14 años. Bien. Nosotros, el chico que mató a Morena tenía 14 años. ¿Necesitan el Congreso para eso? Sí, claro. Okay. Ahora, en lo que el Congreso vote en contra de que un chico de 6 años que mata a una nena vaya preso, tenemos los peores diputados del mundo. Perdón, no nos detengamos en futurismo. Contame la propuesta. Lo que Javier Milei propone es primero hacer una reducción de la edad de imputabilidad, porque si cometes un delito de adulto te corresponde una pena de adulto. Bien. En segundo lugar, primero, dejar de hacer que las cárceles sean unas puertas giratorias. En lo que entras y cometiste un delito, cumplís condena y no salís. ¿Privatizándolas? Los presos van a tener que trabajar, sí. Ahí tenés que trabajar con la justicia, que el problema de que sea una puerta giratoria es la justicia, más que el Poder Ejecutivo, ¿no? Si la justicia... Ahí tenés que trabajar. Si la justicia tranza con los corruptos estoy de acuerdo con la propuesta. Bueno, pero ¿quién está en el Poder Ejecutivo ahora? No sé si es solo Poder Ejecutivo. Hay muchos abogados que son amigos de los jueces y fiscales. Ahí tenés una dificultad. A ver, hablamos de Bukele, para quien no sabe, es el presidente de El Salvador, que ahora está construyendo la cárcel más grande de América, que ha metido miles y miles de presos. Digo esto porque... Y que ha logrado que no haya asesinatos en El Salvador. Ahí voy al punto. Si tenés las imágenes, decime. ¿Por qué? Porque estamos desde hace años diciendo, muchachos, si no metemos preso a estos tipos, si no acabamos con la puerta giratoria, si no bajamos la edad de imputabilidad, en donde un pibe de 14 mata a una chica de 11, como pasó en Lanús, esto no cambia más. Ahora... Milei está mirando al desfile de presos de Bukele y a todo lo que metió en cana. A ver, mostrame lo que tengas, dale. Para ver si es esto. Ahí está. Esto es lo que quería Angie. Ahí tenés. Muchos cuando vieron esto dijeron, ¿y saben qué? Me cansé tanto de salir todos los días de mi casa y pensar que me pueden pegar un tiro por el celular, que bueno... esta gente, la gente mala tiene que estar presa. Guille, de hecho, Cunha, que era uno de los que se presentó, decía a lo Bukele. A lo Bukele. Milei va a lo Esas imágenes son espectaculares. A ver, son delincuentes, cometieron un delito, le quitaron la vida a una persona. ¿Qué derechos humanos pueden tener esas personas? ¿Milei va a esto? Le quitaron los derechos humanos a la Pero digo, el espejo de Milei... No es mano dura. No es chicana, es preguntarte.
No es mano dura, es mano justa. La ley ya existe, ya hay toda una reglamentación. El problema es que no se cumple. Si una persona comete un delito, debe pagar, tiene que estar preso. Y si una persona asesinó, por ejemplo, a una chica de 11 años, no hay forma de que tenga que salir de la cárcel. No hay escenario en un país serio en el que esa persona pueda volver a estar libre. ¿Con Milei se va a discutir la pena de muerte? No. 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 No la tiene contemplada. No, porque nosotros creemos que una persona que comete un delito debe pagar por ese delito. Y en lo personal, si me preguntás a mí, a modo Eugenia Rolón, la pena de muerte termina con el sufrimiento de una persona que, por ejemplo, violó a una chica de 11 años. La pena de muerte termina con el sufrimiento. Yo creo que esa persona esté preso de por vida y pague y todos los días se arrepienta de lo que hizo. Y ahora Malamud, que se nos puede decir esto que está diciendo Eugenia, si es aplicable a la Argentina. Lo que hizo Bukele es primero pactar con las cúpulas y después encarcelar a los perejiles. Lo hizo muy bien y de manera muy efectiva. El problema es que en América del Sur, los que tienen la plata son los narcos. Y los narcos tienen más plata que el Estado. Por lo tanto, las cárceles están controladas por los narcos cada vez más en Ecuador, en Brasil y progresivamente en Argentina. Y el problema es que el Estado es débil frente a los narcos. Por lo tanto, me pregunto por qué Milei no las privatizaría. Lo que hizo Bukele es una respuesta estatista al problema de la seguridad. Las cárceles funcionan mal porque el Estado no tiene financiamiento para combatir a los narcos, que tienen mucha más plata. Así que me parece que darle más atribuciones estatales a las cárceles es lo contrario de lo que deberían estar proponiendo los liberales. O sea que estás de acuerdo con la política. ¿Estás de acuerdo con esa política? No estoy de acuerdo ni en desacuerdo. No me compete eso. Lo que estoy diciendo es que es inconsistente darle más poder a las cárceles cuando se lo quieren quitar en otras áreas. Objetiva. ¿Y Eugenia? Los presos van a tener que trabajar para mantenerse. Los presos van a tener que trabajar para poder comer. ¿Qué es eso de seguir manteniendo los presos mientras los chicos, 6 de cada 10 chicos no tienen para comer? Sí. Si no podemos alimentar a esos chicos, vamos a estar alimentando a un delincuente. No olvidemos del objetivo que está en la Constitución, que salgan, que el reo se vuelva a adaptar a la sociedad. Perdón, pero para mí un violador no tiene que adaptarse a la sociedad nunca más en su vida. Una persona que violó, una persona que mató a una nena de 11 años no tiene chance de O sea, que esté en la cárcel hasta que se muera, decís. Sí, tiene que estar en una cárcel 2x2, un cubículo en el que no puede moverse de por vida. Pero a ver, en el sentido etimológico de la palabra, decís. Porque no es perpetuo en verdad, exactamente. Que no salga nunca más. Es que es un enfermo. Ahora, los presos trabajando, por ejemplo, construyó en Ushuaia. El puerto de Ushuaia. Claro, los presos trabajando, construyeron el puerto, la ciudad de Ushuaia, etcétera. Sí, tienen que trabajar los presos, claro. ¿Por qué estamos manteniendo delincuentes? Voy a preguntarte otra cosa que tiene que ver con la ley del aborto. Sí. Entiendo que Javier es pro vida. Sí. ¿Va a buscar modificar esa ley o va a dejar de... A ver, porque una cosa de gasto público tiene que ver si vamos a caer en pequeñas cosas que suman, como las amantes de los diputados. Es un gasto... representar a una persona para decir, bueno, yo te doy esto para que le quites la vida a tu bebé. Digo, ¿ese gasto él lo quiere reducir también? Yo creo que lo del aborto, más allá de que conlleva un gasto público, es más una cuestión moral de que si no defendemos la vida... A ver, a vos te importa la libertad porque hay vida. Ves un esclavo muerto y seguís caminando, porque no te importa que esté esclavizado si está muerto. La querés devolver la libertad porque tiene vida para ejercer esa libertad. Bien. Más allá de eso, Javier lo que va a proponer es un plebiscito, si bien no es vinculante el plebiscito, él lo que quiere hacer es una suerte de consulta popular, preguntar a las personas si están a favor o en contra del aborto y en base a eso legislar. Bien. O presentar Ahora, el proyecto. Quiero ordenar, ayúdame Andrés, para hacer una apreciación global de todo lo que venimos hablando, porque hemos tocado casi todos los temas, las propuestas que por lo menos Eugenia nos refleja de lo que quiere hacer Milei. Pero vos dijiste algo importante al comienzo de esta charla, que Milei ya tiene el 40% y que además... Si le mete grado de positivismo, por lo que está diciendo, ¿puede ganar en primera vuelta? Primera pregunta mía. ¿Puede ganar el 22 de octubre? Te contesto esa con mucho gusto, pero en 2 minutos tengo que salir. Dale. Sí, hay cinco candidatos presidenciales. Sí. Milei, Bullrich, Massa, Schiaretti y Bregman. Lo único que te puedo asegurar con certeza es que ni Schiaretti ni Bregman van a ser presidentes. El resto lo decide el pueblo argentino. Bien. Y cuando te referís a positivismo que le tiene que poner a lo que queda de esta segunda parte de la campaña, uno dice que vender espejito de color, porque Milei no te hace eso. Milei te dice lo que va a hacer, supuestamente. Después hay que ver cuando llega al gobierno. Pero, digo, Eugenia, ¿no? Sí, a ver, los argentinos que votaron a Milei depositaron su confianza en que él va a realizar las propuestas que propone. ¿A qué te referías con el positivismo, Andrés? Positividad, entusiasmo. Esto no es solamente un voto racional. La gente racionaliza el voto, es decir, lo piensa, justifica su voto después de haberlo decidido emocionalmente. La mayor parte de las personas votamos por identidad, por comunidad y por emociones. Y él genera una emoción que es positiva, no es solamente destructiva. Sí. Canaliza la rabia, hace guiños, hace chistes, busca la complicidad del auditorio. No es aburrido.
Y eso es muy importante, le está hablando con las tripas de la gente, no solamente con las cabezas. Esto es positividad. Y le está hablando de manera positiva, no quiere romper todo, quiere también construir algo a partir de esos escombros. Que sea posible o no es otra discusión, pero él propone algo positivo. La última, y ya con esta te dejo, y agradeciendo tu tiempo. La gente Juntos por el Cambio cree que puede pescar en la laguna de Milei, por este concepto que yo te dije de que el de Milei fue voto bronca. ¿Vos ves esta posibilidad? Sí, pero no hace falta. Votó el 69% de los argentinos. Hay un 31% que no votó, donde se puede ir a buscar, con propuestas positivas. Pero nunca vota el 100% con del padrón, Andrés. En realidad falta un... 80. Claro, el 80. Un 11% sí, más. Faltan 11 puntos, sí. Patricia Bullrich quedó 2 puntos de Milei, no a 20. No le hace falta tanto. Y además hay 3 provincias en las cuales Juntos por el Cambio hizo un papelón. Patricia nos sacó Córdoba. 27 puntos. No, el partido entero. No necesariamente los votos se reflejan por fuerza. O sea, no tiene por qué los votos de la reta ir al 100% a Bullrich. Bullrich no sacó 28 puntos. Sacó 17. Por eso. A ver, ¿y qué quedó a más de... Perdón, porque yo te quería decir, Eugenia te saltó a la yugular diciendo no, le estás regalando 10 puntos más a Patricia. Juntos por el Cambio sacó 28%. La fórmula presidencial es de Juntos por el Cambio. Y hay 3 provincias en las cuales Juntos por el Cambio hizo un papelón. Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Y son 3 provincias que puede recuperar. Porque Mendoza es radical. Si hace las cosas bien. Depende del trabajo que hagan. Y después hay votos que cayeron porque había 22 precandidatos, quedaron 5. Hay 17 precandidatos que tuvieron votos que hoy están huérfanos. Así que hay donde ir a buscar esos votos sin robárselos al el voto en blanco. Genial. Andrés, gracias por haber estado allí, apreciamos tu tiempo y tu inteligencia, ¿no? Y su temple, y por ayudarnos a pensar. Sí, no se movió de ahí de su postura. Gracias, hasta luego. Eugenia, yo quiero volver a subrayar el tema que la verdad ha sido criterio para muchos de escaparle a Milei, que ahora empiezan a empatizar. El carácter efusivo que tiene Javier, que no es banal a la hora de decidir, a veces te decide un voto. ¿No? ¿Qué pensás que él ahora, porque viste que ahora está como más tranquilo, muchos dicen para hinchar, ribotrilizado, que no te sal... A ver, el verdadero Milei, ¿cuál es en su carácter? El verdadero Milei es el Milei, que cuando ve una injusticia se enoja. Comiendo con él en su casa un fin de semana, él es la misma persona que es en un programa de televisión. ¿Vos comiste con él un fin de semana? Sí, claro. Hemos ido con Iñaki Gutiérrez, que también es una persona que trabaja para él, que es mi pareja. Año Nuevo fuimos a merendar a su casa, por ejemplo. Sí. Hemos estado en confianza con él. Y es la misma persona que ves, está analizando datos económicos todo el tiempo, agarra una hoja y nos empieza a explicar economía y nosotros atentos, escuchándolo, intentando no perdernos, porque realmente el conocimiento que tiene es extraordinario. Viendo conferencias en todo momento. Una persona promedio te lee 10 páginas por hora, si no me equivoco. Milei te puede leer hasta 50. Realmente tiene una inteligencia extraordinaria y cuando uno lo conoce en profundidad, lo único que hace es sorprenderse cada vez más. A ver, hay 2 candidatos, Patricia, sin faltar el respeto a Schiaretti y Bregman, ¿no? Pero por lo que uno supone que se puede dar. También hay gente que está diciendo, bueno, en realidad la compulsa, vos pensás que gana en primera vuelta, obviamente, pero supongamos que hay un balotaje. La compulsa va a ser con Massa y no con Patricia Bullrich, porque Patricia es quien más se acerca a la ciudad de Milei. ¿Qué crees? Yo comparto. Para mí el balotaje, si es que hay, va a ser Massa Milei. Fundamentámelo un poquito más. Hay una base electoral que le corresponde a las ideas del kirchnerismo que pese a que nos encerraron mientras ellos hacían fiestas en Olivo, mientras nosotros no podíamos despedir a nuestros muertos, mientras llevaron la inflación anualizada al 114%, mientras llevaron al dólar a 800 pesos, mientras 7 de cada 10 chicos en el conurbano no tienen para comer, mientras las escuelas y hospitales públicos se vienen abajo, lo votan igual. Sacó 20 puntos Massa. Entonces, esa base electoral no es convencible mediante propuestas o evidencia empírica, porque claramente vota por sentimiento o vota por que le conviene. A ver, en Formosa el 70% es empleado público. Tampoco podemos pensar que los formoseños van a agarrar y van a votar en contra de quedarse sin trabajo. Si la gente de Formosa, que es el 70% empleado público, vota en contra del gobierno de Javier en Formosa? En Formosa fue una de las provincias donde, creo que si no me equivoco, sacó 20 y algo de puntos. O sea, ahí sí ganó la administración pública y el 70% es empleo público. Tampoco puede jugar a la gente porque no querer quedarse sin trabajo. Porque sabe que si no gana Ifrán en Formosa o si no está el kirchnerismo gobernando, no tienen laburo. Porque... Ahí la pregunta es qué hacer con esa provincia, porque hay que explicarle a la gente. Las provincias todo el tiempo reciben ATN. Sí. O sea, guita del Estado Nacional. ATN, que sea aporte del Tesoro Nacional, guita del Estado Nacional. Si Javier llega a ser presidente, ¿qué haría con esas provincias que reciben ATN?
Él va a terminar con la coparticipación de modo discrecional, que según si la provincia que le está pasando dinero la gobierna a uno de tu mismo partido, le pasas un poco más. Si la gobierna a alguien que es de la oposición, le pasas un poco menos. Hoy lo que ha ocurrido, ¿eh? Sí, no, pero que yo no nos pongamos acá. Perdón, yo no tengo que admitirme y dejar de admitir. No me pongan en un lugar de admitir o no admitir algo. Pero hay gente, economistas que no lo admiten, o hay políticos. Pero ¿cómo no lo van a admitir? Bueno. A ver, yo lo que digo es, los ATN, o sea, vos tenés una coparticipación que supuestamente es la que marca el presupuesto, etcétera. Y después tenés los ATN, que es la guita que saltea la coparticipación. Por eso lo que pregunto es, que pensando en cómo vamos a vivir el día después, ¿qué pasa con las provincias que reciben mucha guita del Estado Nacional? Primero se va a intentar... ¿Qué van a hacer? Le van a decir, mire, muchachos, ya está, hasta acá llegamos, júntenla ustedes, sáquenla de donde pueda, no le mandamos más, porque pienso, en el empleo público sí, está bien, si hay más empleo público de los que corresponde, será cuestión de revisarlo, pero también hay gente que cobra su sueldo, sale a la calle, compra pan, leche, carne, paga los impuestos. Cuando haya prosperidad para la Argentina, no va a ser solo para la capital federal. Bueno, sí, obvio, es la idea. O sea, salgamos del porteñismo, vamos más allá del obelisco. Lo que pasa es que va a crecer toda la Argentina. Sí, yo soy más viejo que vos, me lo vienen Veamos de a las que nací. provincias Nunca pasó. De la Argentina. No, está bien lo lógico que nunca haya pasado porque nunca hubo un gobierno que haya realmente no pasó, una pero propuesta ojalá real, pase. que haya presentado un fin para la inflación en Argentina, que haya realmente tenido una propuesta económica, un plan de gobierno. Pasó. Yo digo, los políticos se van cambiando el poder para ver quién gana más. Por eso vamos cerrando. Mi última pregunta es la siguiente. ¿Hay un gabinete ya armado y en tal caso con quién se referencia Milei en salud? Bueno, lo vimos arrancar 10 ministerios, de los que queden. Sí, él va a permitir que se queden 7 ministerios y va a crear un 8º ministerio que va a ser el Ministerio de Capital Humano, donde ¿Qué es ese Ministerio de Capital Humano? El Ministerio de Capital Humano, se dice Milei va a sacar el Ministerio de Salud, Milei va a sacar el Ministerio de Educación, no vamos a tener nada que se encargue de eso. Eso es falso, va a haber un Ministerio de Capital Humano donde se van a nuclear el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, donde realmente... ¿Qué? Un ministerio madre. Donde se van a tratar eso para evitar las secretaría de la subsecretaría que actualmente ocurren con la cantidad de ministerios que hay, que son la mayoría inútiles, excepto 7 más el 8º que vamos a crear. En ese caso, lo que va a suceder es que Javier Milei tiene a una especializada en el tema, que es Sandra Petovelo, que va a ser la ministra del Capital Humano, especializada en familia, es una persona muy preparada que va a llevar a cabo todas las reformas correspondientes en salud y educación para que la Argentina vuelva a ser grande otra vez. Bueno, ¿y vos qué vas a hacer? Porque la verdad que Yo soy una simple militante. Pero... ¿Dónde te gustaría trabajar? Después de cómo te escucho hablar y con todo podemos estar de acuerdo o no, pero con el bagaje intelectual que tenés. Es que Milei no da cargos. Y tus fríos. Milei no da cargos arbitrariamente. Pero va a tener que nombrar 20 personas, 300 personas. Por supuesto. A mí me gusta la comunicación en las redes. Yo creo que a través de las redes sociales es la nueva forma de hacer política. ¿Estamos hablando con la futura ministra de Comunicación? No, de propaganda. No. El Ministerio de Redes Sociales. Sí, no, pero no, una secretaría. Te digo, yo estoy para ayudar. Escucha. Yo actualmente no cobro absolutamente nada ni del Estado, ni por ayudar en las redes sociales, ni por difundir las ideas de la libertad. Lo hago por convicción y porque creo que si hoy yo capaz obviamente yo laburo aparte porque tengo que pagar la facultad, porque aparte tengo que vivir, porque tengo 21 años, porque tengo que trabajar, aparte de estudiar. Pero yo ni de Javier, ni de Victoria, ni cobro absolutamente nada porque lo hago porque realmente creo que son las únicas personas que se metieron en el barro sin necesidad de hacerlo, porque Javier era un economista exitoso que con sus conferencias llenaba salas en todo el mundo y que podía tranquilamente seguir viviendo eso en el sector privado sin meterse en lo sucio que es la política. Decidió salir del sector privado e introducirse acá para darnos un mejor futuro a nosotros. Y eso le debe todo mi respeto y todas mis ganas de colaboración sin absolutamente nada a cambio. Bueno, dame 10 Eugenia, ¿no? Si soy Massa, si soy Patricia. Muchas gracias. Después, con una estamos bien. No, y ¿sabés qué? La televisión está más viva que nunca. Digo, porque si va a estar en medios... Totalmente. Aguante la tele. Gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno. Bueno, y saludos a Milei.